Dice devocional marzo 3, descanso para el alma. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Con mucha frecuencia, los cristianos son buenísimos para el ocio, pero malísimos para descansar. ¿Por qué? Una razón puede ser que la cultura occidental coloca una gran importancia en la búsqueda insaciable de niveles de éxitos supremos y de prosperidad. Aún nuestro ocio está lleno de objetivos y de un deseo por mejorar y triunfar. Y debajo de esto yace la aflicción de toda cultura, nuestra separación del Dios que nos creó para trabajar, pero también para descansar. Cuando el pecado entró al mundo, el descanso nos eludió como humanos. Es un hecho innegable que no somos marcados por la tranquilidad ni por nuestra habilidad para descansar. El ocio no es descanso si has trabajado sin tregua solo para alcanzar unos cuantos momentos de paz o si llenas tu tiempo libre con cosas que hacer. Seguramente existe algo más que Dios desea. Por lo general, Dios nos ofrece un descanso para dar alivio a nuestras almas. El descanso del alma surge de una vida rendida a Él en fe. Cuando la muerte que provino del pecado se asentó sobre la humanidad, ya no podíamos disfrutar del profundo descanso que Dios tenía planeado. Necesitamos una nueva creación y eso es exactamente lo que Dios nos ha dado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, 17. En la creación, Dios estableció el descanso físico y en la redención estableció la posibilidad del perfecto descanso espiritual. Aún así, hay personas de todos los estratos, aún quienes dicen ser cristianos, que insisten en vivir su vida sin considerar a Dios. Rechazan su invitación para dar descanso a su alma. Siguen siendo oidores, pero no hacedores de su palabra, Santiago 1:22, y esperan descansar después de morir. La Biblia no ofrece esperanza para este enfoque de vida. Tal como los israelitas en el desierto, no encontraron ningún beneficio en las promesas de Dios cuando no las creían. Nosotros tampoco podemos esperar experimentar el don de Dios del descanso del alma en esta vida ni en la venidera si continuamos esforzándonos sin fe. Gracias a Dios, todo se resuelve en Jesús. Él atraviesa la máscara de la religión, tanto vacía como engañosa, y del esfuerzo mundano desesperado, y nos ofrece una invitación misericordiosa: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11, 28, 29. Este es un descanso que disfrutamos aún cuando trabajamos, que nos permite descansar de verdad de nuestra labor y que algún día experimentaremos por completo, de manera suprema y para siempre en su presencia. ¿Descansa tu alma hoy? ¿O estás ansioso por lo que pudiera traer el mañana? ¿O exhausto por lo que sientes que debes lograr hoy? La obra que satisface tu mayor deseo y que resuelve tu mayor necesidad, la obra de salvación, fue terminada por Jesús en beneficio tuyo en el Calvario. Él te invita a venir a Él, saber que Él ha asegurado tu futuro eterno y que las tareas que Él tiene para ti hoy serán realizadas, ni más ni menos. Así que cree en Él y deja que tu alma descanse de verdad. Para profundizar, Hebreos 4 del 1 al 10. Bueno, mis amados, gracias, Juanito, por la lectura. Hoy nos encontramos con un devocional que realmente va a causar en nuestras vidas
mucha confrontación, porque realmente este texto empieza con advertencia. En el libro de Hebreos hay 5 advertencias y esta es una de ellas. ¿Por qué habla de advertencias? Porque realmente la idea fundamental de este texto está hablando de incredulidad. Y realmente como creyentes vivimos inmersos en la incredulidad. Es una lucha todos los días por confiar y esperar en Dios. Es descanso para nuestra alma y es un gran regalo, porque es un regalo que Dios nos regaló por medio de Jesucristo. Es la paz con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios es decir, ya no somos enemigos de Dios. Dios nos declara inocentes por medio de Jesucristo. Eso lo vemos en Romanos 5, del 1 al 2. Dice, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios, descanso. ¿Descanso de qué? Ya que ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Ese hecho de ser hijos de Dios nos permite tener acceso a la presencia de Dios como hijos. Todos esos beneficios que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo tienen que darle descanso a nuestra alma. Pero ¿por qué es que no descansamos? Si es un privilegio que Dios nos dio por medio de Jesucristo y está dada en Cristo ese descanso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber de que Dios está en control, de saber de que Dios nos guía, de saber de que Dios es mi pastor y nada me faltará. Y lo leemos, pero no lo creemos, porque es una triste realidad en que cada uno de nosotros solo ha quedado todo esto en un papel, no en una realidad en nuestras vidas, es decir, sin fe. Y esa es la característica de este texto. Está hablando de fe e incredulidad. Y está poniendo, por ejemplo, al pueblo de Israel, un pueblo duro de servicio e incrédulo, por lo cual no entraron en el reposo, es decir, en la tierra prometida. Entonces, hoy podemos ver a la luz de la Escritura y vamos a poder ser confrontados de realmente cuál es la paz que nosotros estamos buscando, cuál es nuestro descanso. Si realmente mi descanso es Cristo, si realmente mi paz es Dios, porque vivimos afanados de aquí para allá para acá. Estamos siguiendo la corriente de este siglo, una corriente donde la gente está tratando de obtener y obtener y obtener, de tener y de tener, porque es una vida llena de avaricia, de codicia. Hay un texto en la Biblia que dice que el ojo nunca se cansará de ver y el oído de oír, y el seor de pedir muertos. Entonces, la pregunta aquí hoy es, ¿qué tipo de fe es la que yo tengo? Segundo, ¿en quién está depositada mi fe? Y si realmente estoy plenamente convencido de que Dios es mi Dios. Porque muchas veces tenemos otros dioses. Y es una tendencia del corazón humano a tener dioses ajenos delante de Dios. Y generalmente los dioses ajenos son esos dioses de este mundo, dinero. Muchos pensamos que tenemos paz y descanso para nuestra alma porque tengo el bolsillo lleno. No, esa paz no es. Porque por eso es que está el mundo tratando de buscar paz, sentido, propósito y dirección en las riquezas, en los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Y pueden encontrar muchísima gente que tiene mucho dinero y terminan suicidándose, o esclavos de las drogas, esclavos del alcoholismo, una vida en un desastre. Y nosotros que tenemos ese privilegio y acceso a la presencia de Dios y acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir pronto y oportuno socorro, de saber de que Jehová es mi pastor y que aunque ande en valle de sombra sin muerte, no temeré nada, o sea, no habrá temor alguno. Vivimos sin paz, sin descanso para nuestra alma. Vivimos inmersos en una vida que realmente uno dice, venga, ¿por qué estoy tan afanoso? ¿Por qué no hay paz en mi alma? Muy sencillo, porque estás siendo abrazado por la incredulidad. Es decir, estás apartando el Dios vivo y estás siguiendo la corriente de este siglo. Eso es lo que vamos a ver a la luz de este devocional. Entonces, Dios nos ofrece su paz, es decir, un descanso perfecto y completo en Cristo en su obra redentora. Lo que le ahora, Romanos 5:1. Pero el 2 nos dice, debido a nuestra fe,
Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Hermano, esperamos con confianza. Esto es lo que expone Pedro cuando predica por segunda vez el Evangelio. Mire que el apóstol Pedro habla algo maravilloso en Hechos 3:19. En Hechos 3:19 el apóstol Pedro está hablando a creyentes, perdón, a judíos, y está predicando el Evangelio. Y se compungen los corazones de estas personas. Y mire lo que le dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro, perdón, en Hechos 3:19, dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de qué? De refrigerio. Hermanos, en el momento que tú y yo fuimos llamados por Dios a ser parte de su pueblo, en ese preciso momento que nosotros nos arrepentimos, del cielo llegan tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? Uno, que somos perdonados por Dios. Segundo, que ese perdón se revela el amor de Dios por medio de Jesucristo y que es derramado en nuestros corazones. De que tenemos acceso a la presencia de Dios, de que somos amados por Dios, de que Dios es nuestro Padre y que está en control de todas las áreas de nuestra vida. Si estaba en control cuando éramos impíos, ¿cuánto más ahora que somos hijos de Dios? Por eso da a encontrar que en el Salmo 42, el rey David tiene un gran momento, está sin paz, esa paz en su alma, en su corazón, porque está siendo perseguido. Y entonces dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Jehová, fortaleza mía, roca mía. Hago una pregunta ahora a cada uno de ustedes que están aquí reunidos hoy. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Cuál es el motivo de tu ansiedad? ¿Cuál es el motivo de tu estrés, de tu preocupación? ¿Será que eso es más grande que Dios? ¿Será que en Dios no hay provisión para lo que tú necesitas conforme a la voluntad de Dios? ¿Hay algo más grande en la tierra que Dios? De los privilegios que tenemos nosotros como creyentes, que Dios está a nuestra parte. Les decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo decimos, pero no lo creemos, ¿cierto que sí? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Uno de los énfasis del libro de Hebreos está hablando acerca de la incredulidad. También está hablando acerca de un mayor pacto. Está hablando que tenga unas mejores promesas por medio de Jesucristo. Pues van a encontrar que en Hebreos está la galería de la fe. También está la definición de la fe. ¿Por qué? Porque había un problema en los creyentes de la carta a los Hebreos. Y nos vamos a ver más adelante qué tipo de problema habría. Y ese mismo problema lo tenemos el día de hoy. Ese mismo problema lo tenemos el día de hoy y tenemos que erradicar de nuestra vida ese problema. De estar afanosos, ansiosos, llenos de miedo e incertidumbre. Si Dios está por nosotros. Que aunque este cuerpo exterior se va deteriorando, se va desgastando, el de adentro se está renovando. De saber que toda tribulación, de toda prueba que estamos viviendo está en control de Dios y está diseñada para llevarnos a ser más como Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Aunque esta leve tribulación y momentánea, porque es momentánea, dice Pablo, tiene un gran peso de gloria. Pero es que vivimos inmersos es en lo que tengo, en lo que quiero, en lo que tengo y no tengo. No, lo más grande que tú tienes es Dios. Buscad primero el reino de su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero creemos que nuestra paz es tener la nevera llena, tener dinero al banco. Nuestro descanso para nosotros es decir, bueno, puedo irme de vacaciones. Hermano, donde tú vayas, no importa qué vacaciones te vayas, a cualquier lugar paradisíaco. Si tú no estás en paz con Dios, no tendrás descanso para tu alma. No habrá descanso para tu alma. Pedro está diciendo, vengan de la presencia del Señor, mire, de Dios mismo, tiempos de refrigerio. El texto que nos trae el devocional en el día de hoy, podemos identificar cuál es el descanso que tiene nuestra alma en Dios.
y el por qué es que no es una realidad en nuestra vida y cómo podemos realmente hallar descanso en el Señor. La carta a los Hebreos tiene como idea central llamar a los creyentes que estaban deslizándose en la fe, es decir, estaban apartándose del Dios vivo por diferentes circunstancias y estaban buscando en la creación, mas no en el Creador. Hermanos, es un común denominador, buscar descanso en la creación, es decir, en las cosas que Dios ha provisto, en vez de descansar en el Creador, pues que dice, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3, para que veamos algo que dice el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es lo que hemos oído? Pues el glorioso evangelio, la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes van al capítulo 1, ¿cómo empieza Hebreos capítulo 1? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en el tiempo pasado, por medio de los profetas, por medio de los ángeles, si hubo justa retribución, o sea, si hubo un cumplimiento exacto de todo lo que venía Dios hablando. Y dice, ahora en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo. O sea, Él es el mensaje, Él es el mensajero. Es Dios mismo hablando a nuestro corazón todos los días por medio de la Escritura. ¿Por qué no confiamos en Él? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, ¿por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y entonces, si yo lo que he escuchado de Dios, que es palabra de Dios, que es palabra de vida eterna, no descanso en esas promesas, no descanso en el Evangelio, ¿cómo voy a tener descanso para mi alma? Voy a desenfocarme, me voy a deslizar y me estoy deslizando hacia una corriente en el cual no va a llegar a un buen lugar. Cada día va a ser más difícil estar en esa corriente porque vamos a estar atrapados por la incredulidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero no es así, hermano. La mundanalidad ha permeado muchísimo la iglesia y estamos comparando a Dios con la creación. Estamos adorando a Dios por lo que nos da, no por lo que Él es. Por eso no tenemos paz, porque muchas veces no tenemos lo que queremos, entonces no hay paz. Y nuestra paz no depende de las circunstancias. Nuestra paz no es circunstancial, nuestra paz es un hecho, es Cristo y mora en nosotros. En todos y con nosotros hemos venido a arrepentimiento y fe. Luego dice el escritor de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire esto, cuando tú descuidas lo que Dios ha dicho, estás descuidando la salvación. No te estás ocupando de la salvación, te estás ocupando de otras cosas, ya lo vimos en otro devocional. Ahora en el capítulo 4 vemos que inicia con una palabra clave, por tanto. ¿Por qué por tanto? Por lo que acabo de decir en el capítulo 3. ¿Y qué fue lo que dijo en el capítulo 3? Dice así, y yo voy a leer desde el 10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué estaba pasando aquí en Hebreos capítulo 3? Está recordando el escritor de Hebreos lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Dice que vieron mis obras 40 años y lo tentaron en el desierto.
Aquí está hablando acerca de las aguas de Meriba, donde el pueblo de Israel renegó de Dios y murmuró contra Dios y contra Moisés y dijo, ¿será que Dios está con nosotros o no está? Hermano, viendo la columna de fuego que los calentaba en la noche, la nube que los guiaba, porque es que Dios, donde se movía la nube, se movían ellos. Era la presencia de Dios que los estaba guiando por el desierto. Los sacó con mano poderosa, como explicaba nuestro hermano Alejandro ayer. Los sacó con mano poderosa. Los libertó de la esclavitud, pero seguían ellos esclavos a ese mundo, a ese sistema, a la comida, a eso que ellos anhelaban. Les parecía poco lo que Dios estaba dando. Les parecía poco lo que Dios estaba haciendo. ¿Te parece poco lo que Dios te ha dado? ¿Te parece poco lo que Dios está haciendo en tu vida? Porque si es así, estás entrando, te estás deslizando hacia la incredulidad. Es decir, te está endureciendo su corazón por causa del engaño. Y es por eso que no estás siendo sensible a la voz de Dios. No estás siendo sensible a la obra que Dios está haciendo en ti y a través de ti. Y es claro, está hablando la Escritura, porque dice, por tanto, después de la primera advertencia, en el capítulo 4 dice que vemos otra advertencia, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haber alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de qué? De fe en los que oyeron. Mire, tú puedes escuchar una y otra vez, hermanos domingos, y si tú esa palabra no está acompañada de fe, hermano, créame que cada día vas a endurecer más tu corazón y te vas a convertir en un religioso más. Cuando ustedes ven el texto que dice aquí el devocional, que está en Mateo 11 28 al 29, cuando dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿De qué está haciendo alusión el escritor allí? Obviamente que está hablando de la carga que tenían ellos de la religión, más que de los problemas. Había una carga tan grande de religiosa por parte de los fariseos Sanedrín que ellos no podían acceder a la presencia de Dios. Y obviamente que no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque para poder acceder a la presencia de Dios se necesitaba Cristo. El único que podía entrar a la presencia del Señor en esa época era el sumo sacerdote que entraba una vez al año a la presencia de Dios y ofrecía sacrificio. Nosotros, todos nosotros tenemos un mayor sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice más adelante en el capítulo 4, el que estamos estudiando, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente en total paz, en plena certidumbre, para recibir pronto y oportuno socorro. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero no fue tentado en todo. Cristo es nuestro representante. Él nos representa delante del Padre. Por eso podemos tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que dice en Filipenses capítulo 4. Y allí hay una clave hermosa en ese capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, por nada se preocupen, por nada estén ansiosos, por nada estén estresados. ¿Por qué? Porque podemos acceder a la presencia de Dios como por medio de la oración. Dice, sean conocidas todas tus peticiones con toda oración y ruego delante de Dios. ¿Por qué dice delante de Dios? No dice delante de un sacerdote, no dice delante de un templo. No está hablando delante de la presencia de Dios, porque tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Será que eso no tiene que darme descanso para mi alma? De saber que puedo llegar ante mi Padre Celestial, que es el Todopoderoso, que es el que todo lo sabe, que está en él toda la sabiduría de los siglos, que él puede ayudarme, pero no, la incredulidad no nos deja acercar. Aunque digamos que nos acercamos, no nos acercamos al Dios vivo. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Entonces esa oración no va a ser escuchada. Es lo que dice Santiago. Somos como las olas del mar. Nos miramos en el espejo tal cual como somos y luego nos olvidamos cómo somos, es decir, en la palabra del Señor. Y no creemos lo que Dios dice. Porque aquí el énfasis está hablando de incredulidad. Por eso es que no hay descanso para nuestra alma.
si realmente hubiera paz, esa paz que sobrepasa tu entendimiento que dice Filipenses 4, porque después dice, después de haber orado y terminamos con acción de gracias, ese es el sello, acción de gracias, plenamente convencido de que Dios me ha escuchado y que Él hará en su tiempo perfecto como Él quiere, porque su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, Dios nuestro. El sello es Cristo. Dios ha escuchado mi plegaria. Dios ha escuchado mi oración. Conoce mi necesidad. Antes de que yo la presente delante de Él, ya lo sabe. Pero Él quiere que tengamos relación con Él, porque en este texto está hablando no que pierda la salvación, sino está hablando de una esfera de relación espiritual, de una relación espiritual, y lo vamos a ver más adelante, que es una relación de compañerismo. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible que yo me acerque a Dios. Dice entonces, es importante ver el alcance de la palabra reposo en el contexto. Aquí está vinculada con la entrada de Israel a la tierra prometida. Para los hebreos cristianos de esa época no se trataba de la salvación, porque ya la tenían, sino una esfera espiritual de íntima comunión con Dios. Aquí hay una advertencia, está diciendo, venga, tienes acceso a la presencia de Dios, disfruta de ese privilegio, confía en ese privilegio. Descansa en Dios, descansa en la redentora de Cristo, no descanses en tus obras. En tus propias fuerzas no podrás tener paz. En tus propias obras no podrás cambiar las circunstancias. El Señor nos da bendiciones continuas a todos aquellos que nos hemos acercado totalmente con certidumbre al Señor. Aquí el reposo es sinónimo de comunión. Esta comunión con Dios se refleja en una profunda paz que nos da un descanso perfecto en Dios y quién es Dios. Mire lo que dice Isaías 26, 3 al 4. Dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Perseveramos en nuestros pensamientos en Dios, en su grandeza, en su poder, en su majestad. Perseveramos en la obra redentora de Cristo en la cruz y los privilegios que tenemos y obviamente también los deberes que tenemos, nuestras responsabilidades con Dios. Confiad en Jehová perpetuamente. Esa palabra confianza está acompañada de obediencia, lo que enseñaba nuestro hermano Alejandro ayer, obediencia, dependencia. Pero ¿cómo decimos que creemos en Dios y no confiamos en Dios? Confiamos en otras cosas, en nosotros mismos, en el vecino, en el que me va a prestar, en el que me va a dar. Porque el problema de nosotros de que no tenemos descanso para nuestras almas que están descansando, vuelvo y reitero, en la creación. Yo descansar es en el Creador, en Dios. En Dios está callada mi alma. En Dios está tranquila mi alma. Te vuelvo y reitero, se trata aquí de una relación de comunión, de compañerismo. Mire lo que dice el Salmo 116, 5, 7. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, a tu descanso, porque Jehová te ha hecho bien. Hago una pregunta a los que estamos hoy aquí. ¿Dios te ha hecho bien, sí o no? Todo el tiempo. Y no dejará de hacerlo. Dios no Amén. dejará de hacer el bien. Todo el tiempo Dios nos ha hecho bien. Dios te ha hecho bien, mi querido hermano y hermana. Todo el tiempo Dios te ha hecho bien. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ¿sabe cuándo nos miramos que Dios nos hace bien? Cuando nos desenfocamos, cuando empezamos a mirar el mundo, cuando empezamos a mirar lo que otros tienen y tú no tienes. Y nos va a pasar lo del salmista Asaf. Por pocos mis pies deslizaron, cuando vi que los impíos prosperaban y no tenían congojas. Y yo, que le servía al Señor y que iba a la casa del Señor y servía en la casa del Señor, me pasaron todas tus ondas sobre mí. Y no tengo sino aflicción. Eso veía inicialmente el salmista.
¿Será que es lo que tú estás viendo? Mano, tu gozo, tu seguridad no depende de las circunstancias, vuelvo y reitero, dependes de Dios. Y Dios siempre está en control. Él es el dueño del universo. Él está sentado en su trono y gobierna sobre el reino de los hombres. Y eso tiene que ser una realidad para tu vida y para mi vida. No significa, ese descanso para nuestra alma o ese reposo, no significa que no haya momentos de angustia, los van a ver, y de tribulación, y ser turbados, y valle de sombras y de muerte. Pero Jesús nos dice, la paz que yo os dejo, mi paz os doy. No es como la paz que da el mundo. Y luego dice, eso está en Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Juan 16:32 al 33 dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo. Mire, Cristo está hablando, ustedes me van a dejar solo. Esto fue, está anunciando el día que lo iban a apresar y que lo iban a dejar solo. Dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mire, Jesús nos está dando ejemplo como hombre de que él no dependía de la compañía de los demás, que él no dependía de nada externo, sino que dependía de Dios, porque la presencia de Dios estaba con él. Dice el 33, eso está en Juan 16:32 al 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Mire, dice para que en mí. ¿Por qué dice para que en mí? O sea, en su persona, en su obra, en todo lo que es Cristo, que es Dios, tengan paz. Aquí está hablando de la persona de Jesús, de su presencia, y su presencia está en nosotros. Y estamos delante de la presencia de Dios todos los días. Corandeo, tú estás en la presencia de Dios. Y no se te olvide que necesitamos tener fe. Pero esa fe ya ha sido dada por medio de Jesucristo. Todos tenemos una medida de fe. Usémosla. Venzamos. O sea, que podamos vencer esa incertidumbre, ese miedo, esas dudas por medio de la fe en Jesucristo. Para que nuestra alma tenga paz. Que vuelvo y reitero lo que dice Filipenses 4:6. Dice, con acción de gracias y la paz de Dios. Una cosa es la paz con Dios, otra cosa es la paz de Dios. Y ese descanso para nuestra alma que está en Dios, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, Dios nuestro. Es una realidad, mi hermano. Está puesta ahí, pero no la queremos tomar. ¿Por qué? Por incrédulos, por duros de corazón, porque pensamos que podemos hacerlo mejor que Dios. Hermano, si Dios te ha dicho que está contigo, está contigo. Y las puertas que Dios cierra, no las puede abrir el hombre, y las puertas que Dios abre, no las puede cerrar ningún hombre. Dios ha prometido pastorear tu corazón. Cuando Él dice, Pablo dice, estoy plenamente convencido que el que comenzó la buena obra, nosotros mismos la perfeccionará y la terminará. Dios está involucrado en tu vida de principio a fin, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cómo te va a dejar solo? ¿Cómo te va a abandonar si eres su hijo? Por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado promesas y Él es fiel y seguro para confirmarlas y para cumplirlas. Vuelvo y reitero, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Hay algo más grande que Dios? Porque si algo más grande que Dios es tu ídolo, que está controlando ese problema, esa necesidad, esa situación, y tiene tu vida en una gran tormenta. Hermano, Dios es Dios de las tormentas. Él está en control de toda tormenta, de toda circunstancia, de todo problema familiar. Pero vengamos a Cristo en fe, plenamente convencidos de que Él lo hará, porque Él es Dios y sigue siendo Dios, aunque el mundo lo diga que no es así. Aunque a veces nuestros sentimientos nos traicionen y pensemos de que Dios no será Dios en esta circunstancia, que Dios no puede hacer nada en esto. Dios sí puede hacer, porque Él es todopoderoso. Es lo que le dijo Jesucristo a Marta. Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Hermano, si tú crees, verás la gloria de Dios en todas las circunstancias que estás viviendo. Y siempre será para la gloria de Dios, para llevarte a ser como Cristo. Alimento, Dios te provee alimento. Salud, Dios lo hará. Y si no es así, Dios sigue siendo Dios y lo voy a adorar. Recordemos a Job. Desnudo vine al mundo, desnudo me fui.
Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es que Job no tenía puestos los ojos en la plata que tenía, en la familia que tenía. Están puestos en Dios. Solo en Dios está callada mi alma. Solo en Dios. Y eso es una realidad de mi vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Tenemos que creerlo. El reposo eterno que esperamos todos nosotros los creyentes en Cristo, en el cielo, es de toda importancia. De modo que el corazón pastoral del autor, que estamos leyendo en Hebreos, se extiende una urgencia a los creyentes, porque dice, temamos pues, mire que es una advertencia, temamos pues, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mire que parezca. Hermanos, si somos salvos, ¿por qué no vivimos como salvos? Plenamente seguros de que Dios está con nosotros. Parece que no viviéramos como hijos de Dios. Parece que realmente no estuviéramos en Cristo. Cuando tenemos esa actitud de incredulidad, tenemos que reflexionar y meditar mucho en esto en el día de hoy, mis amados hermanos, y no solamente el día de hoy, sino todos los días, porque todos los Amén. días estamos expuestos a la incredulidad, estamos expuestos a no creer. Esa es la lucha que dice el apóstol, el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y usted ve en el capítulo 11, hombres valientes, mujeres valientes, que confiaron en Dios, independientemente de las circunstancias. Dice, por tanto, teniendo el resto grande de testigos, despojémoslo de todo peso. O sea, ¿qué es lo que no te deja avanzar? Y luego dice, del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que te asedia? Pues es la incredulidad, mi hermano. Es la incredulidad. Y dice, puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Diciendo, puesto los ojos en la deuda, puesto los ojos en el problema, puesto los ojos en la enfermedad. No, en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo que está diciendo el escritor allí. Amén. Entonces, la obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros es perfecta, es santificadora. Y cualquier circunstancia que esté pasando en tu vida es para santificación, es para llevarte a ser como Cristo, para perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Para el incrédulo no hay reposo, hermano, no hay ese reposo celestial. Hermanos, incluso la escritura dice que aunque estemos sufriendo, aunque haya momentos dolorosos, tiene que haber gozo. No estoy diciendo, y tan bueno que estoy sufriendo, no. Gozo, seguridad de que eso que está causando sufrimiento en mi vida va a obrar para bien, de este lado de la eternidad y en la eternidad venidera. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, en este tiempo. Estamos de paso, mis amados hermanos. Estamos de paso. Estamos de paso. Pero tenemos que examinar nuestro corazón, qué tipo de fe yo tengo. Porque muchos pueden tener la fe de los demonios. Creen en Dios y ni siquiera temblamos. Escuchamos la palabra del Señor y ni nos inmutamos. Bueno, la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo tiene que ser escuchada? Con fe, con certeza, con seguridad, con obediencia, con dependencia. No sé si ustedes recuerdan un hombre que maravilló a Jesús, un centurión romano. ¿Se acuerdan del centurión romano? Envía mensajeros para que hablen, que intercedan por él porque tiene un siervo enfermo. Jesús dice que va a ir y arranca. Antes de que llegue a la casa, él sale corriendo y se postra delante de él y le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya, ¿qué? Bastará para sanarlo, para sanarlo. Y entonces Jesús lo mira. Este hombre dice, da el argumento. Este hombre da el argumento del por qué cree. Él dice, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y yo le digo a un hombre, ve, hace y él hace. Di la palabra y yo lo creo. O sea, tú tienes la autoridad porque eres Dios. Si tú dices así es, lo creo. Y dice que Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. Y le dice, conforme tú has dicho, así te será hecho. Qué fuerte, ¿no? La fe está basada en autoridad. Si Dios Amén. dice, yo lo creo. Más nada, no hay margen de duda. Ya lo dijo. Ya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor por lo que ha dicho y por lo que hará.
porque es para su gloria y es por su gloria, porque cada palabra de Dios tiene el sello de Dios. Cada palabra que Dios ha prometido tiene un sello, la sangre del Cordero. Por eso las promesas de Dios, en Dios son sí y amén. ¿Será que eso es real en mi vida? ¿Cómo me estoy batiendo yo? ¿En qué tormenta estoy? ¿En qué tormenta me he metido? Eso metimos en tormentas por nuestras decisiones equivocadas, basadas en mis emociones, en no en nuestra confianza en Dios, en consultar a Dios. Pero Dios es tan bueno que en medio de esa tormenta Él se revela y nos ayuda y nos asiste y nos lleva a un puerto seguro, porque Él es el timonel de la barca de tu vida. Él es el capitán de tu barca. Él te llevará a puerto seguro. Amén. Tenemos que confiar en eso, mis amados hermanos, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Ese es el descanso para nuestra alma. Es nuestra paz. Él es nuestra paz. Mira lo que dice el salmista Asaf en el versículo 24 al 26 del Salmo 73. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Podemos decir eso? ¿Realmente podemos decir eso? Dios te ha guiado según su consejo y lo seguirá haciendo. Y lo dice, después me recibirás en gloria. Está hablando de cuando cerremos nuestros ojos. Tengo esa certeza de que el día que yo cierre mis ojos, lo vimos antier, cuando abra mis ojos, estaré en la presencia del Señor. Y he estado en la presencia del Señor aquí literalmente. Pero también cuando cierre mis ojos y pase la eternidad, tengo la plena certidumbre de que el Señor me recibirá en su gloria. Esa es la seguridad de mi salvación. ¿Estás seguro de eso, mi hermano? ¿Estás seguro de eso, mi hermano? Descansemos en el Señor. No importa lo que estés viviendo, descansa en el Señor. Él es tu paz. Él es tu seguridad.